Ronda mañanera. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Una recorrida por las calles de Paysandú para conocer el porqué de sus nombres, qué observamos al recorrerlas y qué dicen nuestros vecinos que en ellas viven o trabajan. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali, que ya queda con ustedes. Libre como el viento era. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Buenos días para ti, para Eduardo, para Jonathan allá en los controles. Muy buenos días, estimados oyentes. Otra vez acá estamos, en la tribu, al pie del cañón, para esta ronda mañanera en la que el eje principal es hablar del nomenclátor de nuestra ciudad. Y este espacio es posible gracias al respaldo de Viejo Mercado, el mejor lugar para el buen comer. Está en Montevideo 859, casi Sarandí, enfrente al mercado municipal. Kentia, plantas y flores, el oasis del centro, en Leandro Gómez 1066. Joyería y relojería de Pablo Benítez, allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Salón Mariana, lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. Cochería y previsora familiar San José, 48 años acompañando a los sanduceros con calidad y calidez humana. Y óptica Claro, 19 de abril 876. A quien rescataba de su soledad. Bueno, se preguntaban los compañeros por dónde íbamos a andar en el día de hoy. Vamos a hablar de la calle número 15, pero atente, no aquella calle número 15 que sale desde Ruta 3 pasando el Sacra hacia Porvenir, no. Esta calle fue numerada como 15 dentro del entramado de calles de nuestra ciudad en el Ejido y recién tuvo nombre en el año 1855, cuando la Junta Económico-Administrativa de esa época, presidida por Benito Javier Chaín, decidió darle nombre, que no lo tenía, repito. Téngase en cuenta que en 1855 el nomenclátor de aquel momento había puesto nombres hasta la calle inmediatamente anterior en el año 1831, pero a esta no. Entonces, en 1855 lo que se hizo fue lo siguiente. Se anuló el nombre de la calle anterior, que se llamaba Chapeyú, y le pusieron de las Piedras. De las Piedras. La gente le decía calle Piedras, como decía calle Plata. Calle Piedras era calle de las Piedras, en recuerdo a la batalla de las Piedras del 18 de mayo de 1811. La calle que le decía simplemente Plata, no era Plata, era del Río de la Plata. En homenaje a ese río, decía el decreto de aquella época, que nos ponía en contacto con el mundo. Bueno, y después llegó un momento entonces cuando se le cambió y se le puso de las Piedras, y después en 1951 se le puso Carlos Albo. Ahí ya tienen una pista de cuál es la que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Lo ubican? Vamos a hablar de la calle Entre Ríos. Y es interesantísimo realmente lo que al respecto dice el decreto, ¿no? El decreto que estableció ese nombre. Yendo al acta 57 de la Junta Económico-Administrativa del 29 de marzo de 1855, dice lo siguiente. La calle siguiente y última por el oeste, que cruzará la quinta de don Isidoro Orondo, antes de don Felipe Galán, se denominará de Entre Ríos. Y presten atención a este detalle. En obsequio a esta provincia limítrofe y simpática para nuestro departamento. Bueno, ahí quedó develada la incógnita entonces de la calle Entre Ríos. Vamos a hablar en la mañana de hoy. Nuestro y de la calle que lo vio nacer. Decía en la presentación, Viejo Mercado es el mejor lugar para el buen comer. Parrilla, pastas, cocina internacional, postres, bebidas. Viejo Mercado está en Montevideo 859, casi Sarandí, enfrente al mercado municipal. Y ofrece diariamente 17 platos del día. Algunos ravioles de verdura con salsa fileto,
polenta con salsa boloñesa, canelones de jamón y queso con salsa rosa, milanesas de carne con ensalada mixta, tortillas de papa, churrascos de cuadril con fritas, milanesas de pescado. Son algunos, tiene 17 y el costo de ese plato del día es de 270 pesos. Pero hay un detallecito o dos que son muy importantes. El primer detalle. Si usted esos platos del día lo paga con tarjeta recompensa del Banco República, tiene un descuento del 20%. O sea que ya no tiene que pensar en 270, sino en 216 pesos. Pero además, si usted adquiere una cuponera por 10 platos del día durante el mes, vuelve a bajar. Y le quedan 200 pesos con el agregado que la casa le obsequia una bebida saborizada Salos. Más imposible. Me decía una muchacha que trabaja en un comercio del centro, no voy más en el rato que tengo a mi casa, me quedo, salgo al trabajo, como tranquilo el plato del día, así me queda tiempo libre. No tengo que ensuciar la casa, no tengo que ensuciar la cocina. Es una gran solución para mí. Bueno, y téngalo en cuenta. Ahora, si usted no puede concurrir y desea que se lo lleven a su casa, bueno, lo puede hacer sin costo adicional alguno. Llama al 4722-2249 o al celular 099-839-836. Viejo Mercado, el mejor lugar para el buen comer. Lleno de nostalgia, lleno de emoción. Yo les comentaba a ustedes el argumento por el cual se le puso nombre a esa calle que no tenía y se le pasó a llamar Entre Ríos. Un argumento semejante, por ser simpática el departamento, no hay en ninguna junta departamental se aprueba un nombre propio para una calle con esa argumentación, ¿no? Pero hay que ponerse en la época. Estamos hablando, repito, 1855. Hacía 3 años había terminado la Guerra Grande en nuestro país. Hacía pocos años que quien era figura fuerte en Argentina, Urquiza, había derrotado a Rosas. Y había una afinidad muy importante entre Urquiza y Chaín del lado oriental. A tal punto que se cuenta que ya desgastado nuestro país por la Guerra Grande, donde había participado en alguno de los combates, incluso Urquiza, le encomendó a Chaín que hablara con Rivera y con Oribe a ver si se encontraba una fórmula para lograr la paz. Y se logró la paz del 8 de octubre de 1851. Entonces, gran afinidad, repito, entre ambos, y de ahí que entendió que ese argumento, que era simpática para el departamento, era válido para Chaín. Pero, por otra parte, entre lo que era antiguamente la banda oriental, después Uruguay y la provincia de Entre Ríos, hubo una gran afinidad. La provincia estuvo bajo la protección de Artigas, hasta que apareció Francisco Ramírez del otro lado, asumió el liderazgo de la causa federal en territorio entrerriano. Lo mismo pasó con Estanislao López en la provincia de Santa Fe. Se enfrentaron a los unitarios del Directorio Supremo, venciéndolos en la batalla de Cepeda en 1820. Esta batalla llevó a una disolución del gobierno que había del otro lado del río Uruguay y a la firma del Tratado del Pilar entre las dos provincias triunfantes, Entre Ríos, Santa Fe y también Buenos Aires. Y este tratado enemistó a Ramírez con Artigas, no participó de esas negociaciones, no estaba de acuerdo. Y a partir de ahí empezó una lucha importante entre Ramírez y Artigas. Artigas se sintió traicionado. Ramírez intentó acabar con Artigas a tal punto que después de la derrota de la batalla de Tacuarembó, Artigas cruzó para el río Uruguay tratando de reorganizar sus fuerzas y fue perseguido hasta la frontera con Paraguay por las fuerzas de Ramírez. Pero todos estos acontecimientos que se los comento al pasar muestran la afinidad que había entre Ríos y la banda oriental. De la puerta abierta en cualquier hogar. Ya lo hemos comentado en más de una oportunidad, la vista, el oído son dos sentidos muy valiosos para el ser humano y deben ser atendidos y hay que preocuparse porque estén siempre de la mejor condición posible. Ante alguna dificultad desde el punto de vista de la vista,
o de lo contrario, del oído, mire, si usted pasa por 19 de abril 876, comienza la etapa para la mejor atención de esos dos sentidos. Si usted ya estuvo en el oculista y tiene la receta, bueno, arregla con la gente de Óptica Claro, va a encontrar modelos de todo tipo y en cuanto a cristales, también de todo, ¿no? Para formalizar el pago también se va a poner de acuerdo. Si el otro tema es del oído, también. Y en los dos casos, por ejemplo, si usted inicia sus consultas, puede pasar y en forma totalmente gratuita en lo que hace a la vista, pueden hacerle una pesquisa visual. Ahí está Oscar López, técnico óptico, que estará determinando si es necesario recurrir a lentes o no. Pero en el mismo lugar, en 19 de abril 876, en forma totalmente gratuita, también le hacen una pesquisa auditiva. Porque ahí está la licenciada Luana Vázquez, y ella también estará determinando si debe recurrir a los audífonos. Óptica Claro está en 19 de abril 876. Para la gente de Óptica Claro, ver claro hace bien. Oír claro también. Óptica Claro, 19 de abril 876. Y ahondando un poquito más de la historia de Entre Ríos, la lucha del entrerriano, el supremo entrerriano, como le llaman a Ramírez, provocó distintas situaciones conflictivas con Buenos Aires. Y aquellos que habían sido aliados suyos en algún momento, como López, por ejemplo, después se volvieron contrarios y se iniciaron luchas intestinas entre Santa Fe y Entre Ríos. Y en uno de los combates muy importante, llevaba las de perder Ramírez, empezó una retirada en forma organizada, perseguido por las fuerzas enemigas, y participaba del ejército de Ramírez una mujer conocida como la Delfina. Era la compañera de Pancho Ramírez, una portuguesa rubia que llamaba la atención en los combates. Y en esa retirada que estaba haciendo Ramírez, se enteró que su compañera la Delfina había sido capturada por sus enemigos. Volvió para tratar de rescatarla, fue muerto en ese intento, fue decapitado y su cabeza en una pica expuesta en la gobernación de Santa Fe. Pero la Delfina finalmente fue rescatada por Anacleto Medina, una figura oriental, el cual la llevó primero para Santiago del Estero, después la dejó en Concepción del Uruguay, donde finalmente falleció. Era nuestro perro porque lo que amamos. Eran otros tiempos de la provincia de Entre Ríos. Hoy Entre Ríos es una floreciente provincia de la República Argentina, tiene una superficie de 78.781 kilómetros cuadrados, su población alrededor de 1.350.000 personas, es una provincia rica, próspera, y su nombre porque está rodeada por ríos, al oeste el río Paraná y al este el Uruguay. Era en nuestro barrio como del paisaje. Bueno, ahora los invito a recorrer la calle Entre Ríos. Comienza nuestro periplo donde se inicia esta calle, esto es en Avenida Parque, en el tramo denominado Francia, que empieza desde Independencia hacia el oeste. De ahí seguimos hasta Avenida General San Martín, en medio de un pavimento un poco descuidado, y se nota más ese descuido si se lo compara con el que sigue, porque en los últimos tiempos ha tenido una restauración muy importante en el asfalto, cordón cuneta, iluminación, con la consiguiente alegría de los vecinos de ese lugar. Y esto sigue así hasta calle Soriano. Ahí en Soriano, en la esquina suroeste, se encuentra la sede de la Covacha. Es una entidad rúbula declarada bien de interés patrimonial en el año 2017. Esta comenzó su proceso fundacional en 1962. Así que tenemos más de 60 años de la creación de la Covacha. Un elemento realmente importante porque además de la actividad de carnaval, se hacen algunos cursos para los muchachos de la zona. Kentia, plantas y flores. El oasis del centro está en General Leandro Gómez 1066
semillas, bulbos, plantines, árboles frutales, plantas para interior, para exterior, arreglos florales, implementos para la huerta, para el jardín, raciones y alimentos para las mascotas, pollitos bebé. Kentia, el oasis del centro, está en Leandro Gómez 1066. Seguimos por calle Entre Ríos, llegamos finalmente a General Leandro Gómez y el panorama que se nos ofrece es espectacular. A nuestra izquierda, amplia, realmente hermosa, la Plaza Artigas. Empezamos a caminar por la Plaza Artigas, por el lado donde está la calle Entre Ríos. Es una vereda amplia, tiene cantero central, y a mitad de camino, donde sale hacia el centro, también una vereda, nos encontramos con un busto y pertenece a Juan Escayola. Hay una placa que dice Juan Escayola, 5 de diciembre de 1871, 18 de agosto de 1944, y agrega, a Juan Torora, en cuyos inspirados versos vivirá siempre el alma de nuestro gaucho legendario. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es Escayola o es Juan Torora? La misma persona. Juan Torora, ese era el nombre, digamos, artístico de Escayola para la publicación de los distintos trabajos, obras literarias, donde relataba la vida gauchesca en forma muy, muy especial. Bueno, este hombre, entonces, Escayola, nació el 5 de diciembre de 1871, en tiempos de la Guerra de las Lanzas, en la zona de Laureles, en las márgenes del río Queguay, en el establecimiento rural de sus progenitores, donde transcurrió muchos años de su vida, de ahí que conocía la vida del campo para hacer las obras que finalmente fueron conocidas. Los padres los mandaron a estudiar a Montevideo, allá lo conoció a Oribe, se enroló con la gente de Oribe, y estuvo participando, digamos, en los combates hasta terminar la guerra. Él estuvo junto a Saravia también posteriormente, ¿verdad? Entonces siguió a Saravia. Y comentan que formó batallones acá en Paysandú, destacándose en varios combates como el de Tupambaé. Ahí tuvo que hacerse cargo de la columna que estaba integrando como un soldado más, al haber sido muerto en ese combate su jefe. Pero al volver la paz, volvió a las letras. Se casó en 1907 con Elcira Nelsis, poetisa a su vez de aquellos tiempos. Fue funcionario municipal. Y Paysandú lo recuerda entonces con ese busto que está en la Plaza Artigas, sobre la acera de Entre Ríos. Es un busto que fue inaugurado el 30 de agosto de 1947 y es una obra del escultor sanducero Edmundo Prati, un sanducero que dejó, en cuanto a actividades artísticas de este tipo, su mensaje en distintos lugares. Allá en Salto ustedes también tienen obras realizadas por Prati. Cambiando un poco el tema, yo les comento que Salón Mariana, lo del Pita, está en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. Hay un completísimo surtido de almacén, fiambrería, bebidas, refrescos, postres, productos para la higiene del hogar, la personal, hay leña, carbón, y el horario es amplísimo, de 7 a 22. Si usted no puede concurrir, hace el pedido al 4723-5129, repito, 4723-5129, se lo llevan a su domicilio. Puede pagar con tarjeta. Estimados oyentes, yo les recuerdo que ustedes pueden dar su opinión, hacer un comentario con respecto a este programa, enviando vía WhatsApp un mensaje al 099-934-676. Repito, 099-934-676. Dicen que escuchan Ronda Mañanera, le ponen su nombre de pila, los últimos números de su cédula y quedan de esa manera anotados para participar del sorteo que estaremos efectuando al culminar esta cuarta temporada. Que condicionara su razón de ser. Cochería y Previsora Familiar San José fue y es la primera cochería de Paysandú. Se estableció en 1976 y ha venido creciendo, constituyéndose de esta manera
en la preferida de los sanduceros. Su permanente superación ha sido gracias a un personal que entiende y atiende a la familia con calidad y calidez humana, y por un directorio que permanentemente está mejorando los servicios. Cochería San José, 25 de mayo y José Pedro Varela, teléfonos 4722-2146 o 2544 o 6724. Cada día más. Seguimos nuestra recorrida por Entre Ríos, llegamos al final de la cuadra que veníamos realizando y se nos ofrece el siguiente panorama. Hacia nuestra izquierda, hacia el oeste, una plazoleta ovalada con canteros, flores, y en el centro mismo la estatua ecuestre de nuestro prócer. Para el otro lado, una situación realmente interesante porque la calle número 2, que arranca en el puerto y termina en la ruta 3, que desde el puerto hasta ahí se llama Avenida Brasil, desde ahí hasta Cerrito se llama 18 de julio. Ahí empieza 18 de julio. Y en la ochava de esa esquina hay una vieja mansión, propiedad de Usnagel, uno de los miembros de Barraca Americana. En el muro, que está en la ochava, está la figura de José Artigas. Era el callejero de las Seguimos un poquito más adelante, llegamos a la siguiente calle, es la número 2 Norte, que tiene un panorama parecido. En esa esquina, hacia nuestra izquierda, hacia el oeste, termina Don Bosco, que se inicia en el Granero, allá en la zona portuaria, y está empezando la calle Florida. Un panorama parecido, decimos. Nos vamos de ahí, continuamos nuestra marcha y llegamos a la tercera arteria que ofrece panoramas parecidos, aunque muchos lo desconocen, lo niegan, no lo reconocen y no ha sido admitido. Al llegar a esa calle, que todos creen que es Washington, efectivamente es Washington, para mí, y lo sostengo y se lo peleo al que sea, se llama Washington desde Entre Ríos hacia el este, pero hacia el oeste se llama Juan Bertone. Joyería y relojería de Pablo Benítez ha recibido una interesantísima partida de la nueva línea de encendedores Hipo, en distintos colores, como decíamos, pero además con accesorios como el fluido, piedra, mechas, que hace que tenga de esta manera encendedor de por vida prácticamente. Pero además hay materas para damas, para caballeros, y las de las damas tienen distintos colores para encontrarla de su agrado, y con un aditivo especial, una repartición especialmente confeccionada para dejar ahí el celular. Joyería y relojería de Pablo Benítez está allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Y sobre los otros no y ustedes pasa. pensarán que yo estoy loco cuando les digo que desde esa esquina hacia el río lleva el nombre de Juan Bertone. No, hay un decreto que así lo establece, que nadie lo conoce y nadie lo ha hecho respetar. Y es el 5713/62. 60 años tiene el decreto mencionado. Dice, se designa Juan Bertone, y esto ya de repente algunos lo saben, sí, la plazoleta emplazada frente al Club Remeros y al tramo de la avenida Parque comprendido entre dicha plazoleta y la avenida Entre Ríos. Clarito, más claro imposible. Nunca se le puso cartelería adecuada, la gente lo ignora, y es una falta de respeto para alguien que hizo mucho por Paysandú en su época, como comerciante, como dirigente deportivo y como deportista inclusive. Ya hablamos de Juan Bertone cuando empezamos la primera temporada de Ronda Mañanera acá en la tribu. Por lo tanto, hay un decreto que así lo dice. Pero esta plazoleta, esta calle rodea una plazoleta que también tiene una situación bastante rara, que habrá que dilucidar en su momento. Lo consideramos nuestra propiedad. La situación rara que se produce, que esa plazoleta que hay ahí desde hace muchos años, desde el año 2000, tiene nombre. Se llama Plazoleta de los Olímpicos. Nadie sabe la época de Lamas, que estaba en la intendencia.
Nadie sabe, nadie la conoce, nadie la nombra de esa manera, no hay una placa que así lo indique. Pero hay un decreto, el 3973/01, desde el año 2001, tiene ese nombre. Y el decreto, lo tengo acá a la vista, dice: decreto número 3973/01, designación de la plaza cita entre las avenidas Entre Ríos y José Valle y Ordóñez con el nombre Plazoleta de los Olímpicos. La Junta Departamental de Paysandú decreta, artículo primero, concédese la anuencia solicitada por la Intendencia Municipal para denominar a la plazoleta circundada por las avenidas Entre Ríos y José Valle y Ordóñez con el nombre de Plazoleta de los Olímpicos, de acuerdo a lo que consta en el expediente 01-1479/2000 del Ejecutivo Departamental. Sala de Sesiones, General José Gervasio Artigas de la Junta Departamental en Paysandú, a 16 de febrero del 2001. ¿Quién sabe esto? Nadie. No hay intendencia desde el 2001 hasta nuestros días que haya puesto un cartel que diga: esta es la plazoleta de los Olímpicos. ¿Y por qué de los Olímpicos? Por una moción que presentó el edil de aquella época, recordado y fallecido, Rubens Francolino. Se había hecho un homenaje por parte de ediles del Frente Amplio a la actuación de Winnan cuando obtuvo la medalla de plata en las Olimpiadas. Y entonces él estableció que esa plaza debía recordar a los olímpicos y había que colocar una estela con los nombres de los olímpicos sanduceros que habían logrado medallas. Y nombró a algunos y se olvidó de otro. Se olvidó del primero, Guillermo Douglas. Mencionó a los otros dos, a Jones y Rodríguez. Y había que agregar Winnan. Nunca se hizo. Eso no está. Pero para colmo de males, en nuestros tiempos, más acá, hubo otro acontecimiento que enrarece la situación y ya se los voy a comentar. Era callejero por derecho propio. Recuerden que si usted nota alguna dificultad visual o auditiva, puede pasar por Óptica Claro. Si es problema de lentes, arregla primeramente puede hacerse, si ya lleva la receta y le hacen a la perfección los anteojos. Y puede elegir armazón de la que más le guste, del material que más le guste, y en cuanto a los lentes lo mismo, ¿no? El viejo cristal claro, transparente, o fotocromáticos, antirreflejos, todo lo que usted quiera. Y para pagar arregla con la gente de Óptica Claro. Si el problema es auditivo, también puede tener asesoramiento, tanto en la parte de lente con Óscar López, como en la auditiva con la licenciada Luana Vázquez. Óptica Claro está en 19 de abril 876. Tener horario para hacer la siesta. Repito, 099-934-676, el teléfono para ustedes comunicarse con este espacio de Ronda Mañanera y dar su opinión, hacer un comentario que le parece el mismo, o simplemente ponen yo escucho Ronda Mañanera, le agregan el nombre de pila, los últimos números de la cédula y quedan de esta manera anotados para participar del sorteo que estaremos efectuando a la terminación de esta cuarta temporada. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos. Bueno, y yo les decía que en esa plazoleta hay una situación complicada, porque si bien se estableció en el 2001 que se llamara de los Olímpicos, más acá en el tiempo, la Junta Departamental decidió otra cosa. Miren, ahí hay una placa, ustedes van a ver, hay una placa que decidió que esa plazoleta se llame 30 de noviembre. Teniendo en cuenta que el 30 de noviembre de 1980 fue el día del plebiscito contra la dictadura. Entonces tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cómo se va a llamar la plazoleta? De los Olímpicos. Le ponen el monolito con el nombre de los olímpicos que lograron medallas olímpicas para el Uruguay. O recordar la fecha importantísima para nuestra historia del 30 de noviembre. Tiene que ponerse de acuerdo porque habría posibilidades, ya que de repente la que está enmarcada por Entre Ríos, Bertoni y Bolívar
podría ser respetando el nombre primitivo de los olímpicos. Y desde Bolívar hacia el norte podría ser la que decidió en los últimos años la Junta Departamental, 30 de noviembre. En ese lugar, además, está emplazado el monumento a Valle. Entonces hay una mezcolanza de situaciones, pero que habrá que hacer cumplir en algún momento. Para algo se hicieron los homenajes. Digo yo, pienso, no sé, opino. Bueno, y poco más adelante en la recorrida de esta calle Entre Ríos, llegamos al obelisco, ahí termina, porque hacia adelante, que antes seguía Entre Ríos hasta lo que hoy es Estefanel y que la gente la conoce como número 9, pero ahí termina, porque de ahí hasta la vieja número 9, actual Estefanel, cambió de nombre y le pusieron en 1972 Reverendo Padre Baldomero María Vidal. Tema que estaremos conversando en el próximo programa. Y yo mencioné hacia el pasar el Monumento Valle, que en otros tiempos estuvo al lado de lo que hoy es el Trébol. Estaba en un predio privado y esa situación provocó después problemas realmente importantes a nivel judicial, ya que hubo dificultades con los dueños del terreno, no se podía acceder, no se lo podía visitar, no se lo podía homenajear. Entonces se inició un juicio y en la época de Guillermo Caraballo, el juicio culminó a favor de la intendencia, fue sacado de ese lugar y emplazado ahí en calle Entre Ríos y Bolívar. Y el juicio llevó su tiempo porque la gente que lo tenía en su propiedad allá al lado del Trébol reclamaba una indemnización y decían que tenía un peso en bronce de no sé cuántos kilos y a lo que se cobraba el kilo reclamaban tanto. Resulta que cuando se desmontó no tenía nada que ver el peso de los reclamantes con el peso de la estatua propiamente dicho. Y entonces se le pagó por lo que realmente pesaba, $25,000 que quedaron depositados a disposición de los reclamantes. Finalizamos de esta manera la recorrida de la calle Entre Ríos. Antes de irme les recuerdo 099-934-676 mediante un chat a ese celular. Ustedes nos dicen que escuchan este programa, te agregan el nombre de pila, los últimos números de la cédula y podrán participar al final de esta cuarta temporada del sorteo que estaremos realizando. Nos seguirán acompañando, espero yo, las siguientes firmas comerciales. Viejo Mercado, el mejor lugar para el buen comer, en Montevideo 859. Kentia, Plantas y Flores, el Oasis del Centro, en Leandro Gómez 1066, joyería y relojería de Pablo Benítez, allá. En el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Salón Mariana, Lodo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. Óptica Claro, 19 de abril 876, y cochería y previsora familiar San José, 48 años, acompañando a la Sociedad Sanducera. Hasta el próximo jueves. En una semana vuelve para ustedes Era callejero por derecho propio. Ronda Mañanera. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali. Fue ganar la suya sin atar a otro y sobre los otros no pasar jamás.